Estas cabinas habilitadas desde hace un año promueven el uso del Bitcoin en El Salvador. Aquí hay funcionarios que ayudan a hacer transferencias a través del cajero, pero muchas cabinas están vacías y las opiniones divididas. Sí, es práctica. Sí, digamos, a veces las conversiones te causan algún problema, pero nada del otro mundo. Sí, lo saqué el que nos dio el presidente, va. Pero así comprar con ese dinero no he podido. No, la verdad no, nunca lo usé y creo yo que nunca lo voy a usar. Uno, porque o sea, siento que fue algo como que imprevisto que hizo el gobierno. Me confundí bastante, entonces incluso lo intenté hacer en los teléfonos de mis padres, pero tampoco pude. Bitcoiners de todo el mundo se reunieron en noviembre en el Congreso Adopting Bitcoin, bajo la premisa de que las criptomonedas dan libertad financiera y un poder que la gente no tiene en países con moneda nacional propia. Creo que al adoptar el Bitcoin, el gobierno de alguna forma está renunciando a una parte de su poder. Cada vez más el gobierno está renunciando a ese tipo de control, por lo que si el Ejecutivo actual o la oposición quieren cambiar las cosas, como ellos ya le dieron la oportunidad a la gente de empezar esta revolución, será muy difícil detenerla. Así que en cierta forma esto es positivo porque le está dando el poder de regreso a la gente. Con la caída del precio de las criptomonedas, el país podría perder parte de su inversión y de las obras cuya financiación depende del Bitcoin. Así lo advierte el coordinador anticorrupción de Funde, que es el capítulo de Transparencia Internacional en El Salvador. Perdón, pero yo no veo absolutamente nada que haya ganado la población con el Bitcoin. Hay hospitales como Rosales que se han construido con el Bitcoin, hay escuelas que se han construido con el Bitcoin. No hay evidencia técnica que sustente eso. Y aunque el Bitcoin todavía no representa la mayor parte de la deuda salvadoreña, el analista alerta que el endeudamiento crecerá, lo que podría obligar a El Salvador a ver en China un salvataje. El Salvador continúa endeudándose de forma descontrolada, sin rendición de cuentas, sin transparencia. Y entonces, como cualquier otro país que se ha encontrado en esta situación, y lo podemos ver en países africanos especialmente, lo que han hecho es tomar cualquier bote de salvavidas que se ha visto. Y países como en África lo que han hecho es ver en China ese bote de salvavidas. Mientras tanto, la población salvadoreña parece interesarse poco en la criptomoneda más famosa del mundo y sigue prefiriendo usar el dólar estadounidense. Analistas locales estiman que las fluctuaciones en el precio del Bitcoin no han afectado gravemente a la economía familiar salvadoreña gracias a la resistencia de la población en utilizar la criptomoneda. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de los fondos públicos invertidos por el gobierno de este país centroamericano. Y mientras el mercado de los criptoactivos está en crisis, el presidente de El Salvador asegura que su país comprará diariamente un Bitcoin adicional. Un tema que abordaremos con Ricardo Castaneda, economista senior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI. Muchas gracias por estar con nosotros, señor Castaneda. Desde hace más de un año circula el Bitcoin como moneda legal. ¿Qué expectativas se han cumplido? ¿Ha vuelto el poder a manos de la gente como predican los evangelistas del Bitcoin? Lastimosamente no. Luego de más de un año, lo único que la población ya ha vivido en carne propia es la volatilidad y además que independientemente use o no este criptoactivo, con los impuestos que paga tiene que asumir los costos, especialmente en un contexto como el que vive El Salvador, que son costos de oportunidad muy altos. Caída de las criptomonedas, colapso de FTX. ¿Cuál es el riesgo actual para El Salvador, señor Castaneda? Bueno, al haber utilizado recursos públicos, por ejemplo, en esos momentos se estima una pérdida de reserva de valor de casi 70 millones de dólares, que representa el presupuesto del hospital más grande del país o el presupuesto del Ministerio de Agricultura en un contexto donde la mitad de la población padece inseguridad alimentaria, es decir, que no come lo suficiente o incluso no come. Y además, la adopción del Bitcoin ha sido una de las razones por las cuales el mercado financiero internacional prácticamente está cerrado para el gobierno salvadoreño.
Y a propósito, esta semana el gobierno presentó un proyecto de ley a la Asamblea Nacional que cabe recordar está controlada por la bancada oficialista. Este proyecto es para emitir los llamados bonos volcán. ¿En qué consiste esta medida exactamente y por qué causa polémica? Bueno, en un contexto, en esos momentos en el cual el precio de los criptoactivos ha caído y hay mucha desconfianza, el gobierno redobla su apuesta. Dentro de las cosas que contiene, como tú bien señalabas, era que allana el camino para que se puedan emitir deuda con este tipo de activos digitales, también que puedan funcionar exchange en el país, posiblemente exchange que en estos momentos pudieran incluso estar siendo perseguidos en otros países, ahora en El Salvador van a poder operar, pero el elemento que desde el ICEFI a nosotros nos preocupa más es que se está estableciendo que todas las ganancias que se obtengan a través del mercado digital no pagarían impuestos, lo que implicaría que El Salvador se puede convertir en una especie de paraíso fiscal para este tipo de mercado. Señor Castañeda, aparte de este problema del paraíso fiscal, vemos también que en enero hay un vencimiento de deuda de más de 600 millones de dólares. China, de acuerdo con una declaración del vicepresidente salvadoreño Ulloa, habría ofrecido comprar la deuda externa. ¿Qué implicaciones tendría este posible rescate en este contexto? Bueno, prácticamente el ministro de Hacienda ha salido a desmentir al propio vicepresidente de la República. Sin embargo, es importante tener presente el factor China como un elemento particular, especialmente en un contexto donde el presidente Bukele se quiere reelegir. En cualquier caso, el gobierno salvadoreño sigue necesitando fuentes de financiamiento ante la imposibilidad de colocar bonos, ante el hecho de que no se ha logrado concretar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Quizás eso también refleje por qué la urgencia de intentar conseguir financiamiento a través de los criptoactivos. Creo que una de las lecturas que se puede hacer a través de la iniciativa que se presentó es que en realidad el gobierno está desesperado justamente por encontrar esas fuentes de financiamiento alternativo. Muchas gracias, señor Castañeda, por este clarísimo análisis. Y hasta pronto. Hasta pronto.